El doctor Joseph Mengele, más conocido como el Ángel de la Muerte, fue uno de los doctores más reconocidos por sus atroces experimentos. En esta imagen podemos observar un grupo de niños calcinados que posan ante el médico tras un experimento sobre la resistencia humana a los cambios de temperatura. Algunos niños sufrían amputaciones, deformaciones de columna y hasta padecían de la vivisección en nombre de la ciencia alemana, es decir, que hacían una disección del niño aún vivo con el objetivo de observar el funcionamiento de los órganos. En esta imagen observamos a un prisionero que acaba de ser sometido a una prueba de alta presión. Pueden observar sus manos completamente deformadas tras el experimento. Este experimento se realizó en base a la resistencia a la altura. El propósito era poner a prueba los límites de la resistencia humana a grandes alturas y sin oxígeno. Fue diseñada para reproducir las condiciones por las que podría pasar un piloto alemán en caso de ser derribado en combate. El experimento consistía en poner a la víctima en un cuarto presurizado cerrado herméticamente y le aplicaban la presión correspondiente a 68.000 metros de altura, con el fin de simular el descenso del aviador. Muchos prisioneros perdieron la vida en este peligroso experimento. Este experimento es el punto de congelamiento. Como las tropas alemanas estaban perdiendo muchos soldados en el frente oriental a causa del invierno ruso, este experimento intentaba entender el proceso de congelamiento en el cuerpo humano, cómo podrían volver a reanimar a sus soldados. Para este propósito utilizaban grandes tinas de agua fría con hielo, intentando acercarse a los 0 grados centígrados, donde metían a los prisioneros con la ropa de los soldados, dejándolos empapados por largo o corto tiempo según el experimento, y luego trataban de reanimarlos con mantas, lámparas, fogatas y hasta obligándolos a tener relaciones sexuales en este estado. Este experimento era sobre traumatología, donde los injertos óseos y nerviosos fueron los experimentos más brutales e inhumanos en la Segunda Guerra Mundial. Con ello se pretendía estudiar la regeneración ósea de nervios y músculos, para lo cual se sacaban los huesos de piernas, brazos y caderas de prisioneros con poca o ninguna anestesia. Se sacaban músculos y tendones en los pacientes sanos para ver si se podía regenerar o implantar en otras personas. El doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, era conocido por su obsesión científica hacia los gemelos. Su fijación con ellos llegó a ser tan enfermiza que llegó a utilizar a 1.500 pares de gemelos para sus estudios y experimentos, de los cuales solo quedaron vivos unos 200 individuos. Hacía experimentos para saber su genética y si podía cambiarla. La familia Ovitz fue muy reconocida, y en el mes de mayo de 1944 fueron capturados y trasladados hacia Auschwitz. Mengele quedó inmediatamente impresionado con la curiosa malformación que presentaban los hermanos, a tal punto que decidió separarlos del resto y ordenó que se les instale en una celda especial, aislados del resto de prisioneros, con el fin de evitar que fueran aplastados o estropeados por el resto de gente. No se les dio uniforme a rayas y se les permitió conservar la ropa que llevaban, pero a cambio de estos privilegios tuvieron que pagar un precio muy alto. Se convirtieron en el conejillo de indias del excéntrico doctor. Este experimento del agua del mar consistía en que a los prisioneros los hacían consumir agua desalinizada, agua del mar. Durante el periodo en los que lo tenían a prueba, nunca le daban nada de comer, sino simplemente les hacían consumir distintos tipos de agua desalinizada. En 1946, 24 médicos fueron procesados en Nuremberg por los experimentos y delitos cometidos durante el Holocausto. Los demandados, por su parte, alegaron que estaban trabajando dentro de los límites éticos del juramento hipocrático, en el sentido de que buscaban conocimientos científicos en beneficio de la humanidad. Una vez la doctora Ella Lingens le preguntó a un médico nazi cómo puede conciliar eso con su juramento hipocrático como médico, refiriéndose a sus experimentos, a lo que él contestó: desde luego que soy médico y mi cometido es preservar la vida, y en la consideración a la vida humana extirparía un apéndice gangrenoso de un cuerpo enfermo. El judío es un cuerpo gangrenoso en el cuerpo de la humanidad.
Una de las grandes preguntas es si es ético utilizar los descubrimientos científicos nazis para salvar vidas. Uno de los médicos dijo que la decisión de utilizar los datos no debe hacerse sin lamentar o sin reconocer el horror incomprensible que los produjo y que no podemos dar ninguna aprobación implícita a los métodos. Sin embargo, tampoco debemos dejar que la inhumanidad de tales experimentos nos ciegue ante la posibilidad de que algo bueno pueda ser rescatado de las cenizas. Tom Wilkinson, especialista en la ética médica de la Universidad de Oxford, dijo: la institución elemental es que si una información fue obtenida de manera poco ética y nosotros usamos esa información, entonces nos convertimos en cómplices de esa acción pasada. Todos estos experimentos claramente fueron inhumanos, que no son un ejemplo a seguir, aunque lo ha sido para algunas personas, a veces solo por cuestión de fama. Sin embargo, son cosas que no debemos seguir. Sin embargo, si es ético utilizar todos estos descubrimientos, todos estos hallazgos, tantas cifras que se realizaron, pues eso está en cada quien. Sin embargo, algunos de estos experimentos han servido para salvar muchas vidas. Entonces no podemos dejar de utilizarlos si podemos salvar una vida, porque en eso consiste el juramento hipocrático que hacemos. Nosotros tenemos el deber de salvar vidas, de conservar la vida humana, de ayudar a quien se pueda ayudar. Y si todos estos experimentos que dejaron miles de personas muertas han de funcionar y de ser correctos, pues podemos usarlos y ayudar a otras personas. Les hablaré sobre el Convenio de Ginebra, la bioética y la relación que tiene sobre los experimentos humanos. El Convenio de Ginebra es el conjunto de 4 convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, el cual se enfoca en proteger a las víctimas del conflicto armado. Protege a personas que no participan y las personas que participaron pero que ya no pueden seguir. Este tiene 4 convenios. En el primer convenio se enfoca en proteger a las personas que están durante la guerra, a heridos, enfermos de las Fuerzas Armadas. En el segundo convenio es durante la guerra también, heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer convenio aplica para prisioneros de guerra y el cuarto convenio protege a los civiles y a territorios ocupados por la guerra. Más de 93 países firmaron este convenio. Las prohibiciones que tiene el convenio es la violencia contra la vida, asesinatos, mutilaciones, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, atentado contra la dignidad, tratos o humillaciones. Esta prohibición se aplica al homicidio, tortura, castigo corporal, experimentos, mutilaciones y experimentos médicos o científicos que no sean requeridos al tratamiento médico. Al observar la masacre y la tortura del ser humano durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la dictadura de Hitler, a las personas que no consideraba de raza pura como los judíos o las personas homosexuales, logramos analizar varios puntos de vista. Dichas investigaciones fueron posibles debido a la ausencia de un Estado democrático y al no respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano. Por esta razón, primero se establecieron las primeras normas éticas de carácter universal. Primero, el Código de Nuremberg. En 1947, este intento normatizador de la investigación con seres humanos fue la piedra fundacional de la regulación contemporánea, incorporando el consentimiento informado como herramienta protectora de la autonomía individual. Fue una de las primeras protecciones para la investigación en seres humanos, ya que los judíos eran engañados y en contra de su voluntad eran maltratados y explotados. Por ejemplo, en la supuesta cura contra la homosexualidad, que en su época era considerada una enfermedad.
Con este código se establece el consentimiento informado, el cual siempre se le debe comentar al paciente todo el procedimiento que se le realizará buscando el mínimo riesgo para el paciente y siempre con la autorización de cualquier tratamiento que se le vaya a aplicar a este paciente, cosa muy diferente que pasaba en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde no existía este consentimiento informado y estos militares hacían y deshacían con las personas sin contar con su autorización ni con el sufrimiento de las personas. Por otro lado, tras la revelación de estos acontecimientos surgieron dos respuestas destacadas. Por un lado, en 1975 se realiza la primera revisión de la Declaración de Helsinki, una de las más importantes, introduciendo como paso fundamental en la investigación la revisión del protocolo por un comité de ética en investigación, la CEI. Y por otro lado, en 1978, la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica de Estados Unidos presenta el informe de Belmont, identificando los tres principios fundamentales a tener en cuenta en las investigaciones en seres humanos: respeto a la persona, beneficencia, no maleficencia y la justicia. Además, también en esta declaración se trata sobre el efecto placebo y el no abusar de su uso. Con la aparición de la Declaración de Helsinki vemos una fuerte protección al ser humano. Para nadie es un secreto que la investigación en seres humanos es necesaria, es muy importante para obtener muchos beneficios en la humanidad, como tratar una enfermedad, hallar una vacuna, pero siempre respetando la integridad de la persona. El principio de la beneficencia, que siempre es hacer el bien a la persona, y la de no maleficencia, no hacer el mal en la persona. Hechos muy diferentes en la Segunda Guerra Mundial, que por obvias razones no existía ninguna de estas declaraciones, y esta dictadura podía hacer y deshacer con las personas sin tener en cuenta si se le hacía un bien, si se le hacía un mal, no importaba nada. Simplemente lo que le importaba a estos militares era investigar y hallar resultados, aunque muy poco veraces. Tristemente, analizando todo esto, nos damos cuenta que tuvieron que pasar muchas masacres, muchas torturas para que pudieran salir estas declaraciones, estos códigos que protegieran al ser humano. Como bien ya lo dije, es muy importante la investigación en seres humanos siempre y cuando se respete su vida, siempre y cuando se busque el mínimo riesgo en esta persona. Es muy importante esas declaraciones y siempre teniéndolas en cuenta, tanto en personas, también en animales, para buscar el bien para toda la humanidad sin afectar la vida de las demás personas.